Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 7 de agosto del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí saluda Guillermo Useche desde Puerto Ordaz. Tengo fe, dice él. Carlos Arteaga, bendiciones, amén. Carlos Cuevas en Westchester. Douglas Isturiz en El Salvador. Marvick Salminen Morillo desde Minneapolis. Con mi gobernador siendo el VP de Kamala. Cierto, porque este señor Walz es el gobernador todavía del estado de Minnesota. Saed Abón en Orlando. Alfredo y Marianela en Toronto. Juan Acuña, el amigo camionero, hoy está en San Luis, Missouri, la tierra de los Cardenales. José Luis Machado Mujica en Ciudad de México. Carlos Febres, buenos días. Luis Rojas en Cabimas con un sol bien templado. Caray, ¿cómo estará ese calor? Lu Primero, buenos días. Juan Bautista González en una Caracas que lucha por sostener la esperanza. Julieta Monverde también está en Caracas. Gerardo Serrao en Doral. Xavier Míguez en Barcelona, España. Niroski de Los Ángeles Ávila en Montevideo. Miber Quesada en la preciosa isla de Margarita. María Fernanda Mazzarelli en la bella ciudad de Buenos Aires. José de Villa. Bueno, si he piropeado las otras ciudades, también tengo que decir que en la bella ciudad de Maracaibo. Tierra del Sol amada. Sonia Osuna está en Manresa. El ingeniero El Nava nos saluda desde Caracas. A ver, David Madrid está en Montreal. Doña María Alicia Cifontes nos envía una rosa. Muchas gracias. Humberto Tobar, el que nos dice que Carlos Acosta leyó hoy la carta del embajador Edmundo González Urrutia en respuesta a la citación del Tribunal Supremo. Excelente, sí, nosotros también vamos a leer algo de esa carta. Guillermo Lozada nos saluda desde Johns Creek en Georgia. Magali Hernández en Dublín. Edgar Bravo en Madrid. Gracias a tantos, pues gracias a todos por marcar, reportar la sintonía desde la sintonía de En Conexión. Sebastiano Basile nos saluda desde Sicilia. Gracias, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César por aquí. Buenos días, César Miguel. Que tengan todos un feliz miércoles. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez apoyando en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 7 de agosto, es el día de San Cayetano de Tiene. En italiano es San Gaetano, el santo de la providencia y patrono del pan y del trabajo. Santa Afra de Augsburgo, santa patrona de la ciudad y la diócesis de Augsburgo. San Alberto degli Abati, San Donaciano de Chalón, San Donato de Arezzo, San Donato de Besanzón, San Miguel de la Mora. En el calendario astrológico de Enrico Mariani repiten el día de hoy la luna creciente en Virgo, luna para limpiar, ordenar y poner cada cosa en su lugar, y es por lo tanto a la hora de usted ordenar, eso vale desde el
la gaveta, el cajón, como le dicen los mexicanos, hasta el closet, el cuarto, la oficina. Y si usted ordena, va a encontrar lo que se le ha perdido, ¿no? Pues es oportuno. Luna de limpieza, no solo para que se limpie el espacio físico, sino también para que se limpie usted. No estoy hablando de ramalazos, aunque también sí es su creencia, pero estoy hablando de algún tratamiento de desintoxicación. Es buena para ir al médico, buena para ir al odontólogo. Luna creciente en Virgo, Sol en Leo y Mercurio retrógrado, Laurita, este miércoles 7 de agosto del año 2024. Hoy es el Día Mundial de los Faros. Los faros son esas grandes construcciones en forma de torre que tienen un sistema de iluminación conformado por un foco luminoso y un mecanismo de giro, útiles en la navegación nocturna. Generalmente se ubican en las entradas de los puertos, islotes y costas rodeadas de arrecifes. Es un invento antiquísimo. Desde que empezó la navegación, que fue al principio prácticamente de la civilización, están existiendo los faros. El faro de Alejandría era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En Bolivia hoy es el Día de las Fuerzas Armadas. En Colombia es el Día de la Batalla de Boyacá, es el Día de la Bandera y del Ejército Nacional. En España son las fiestas de San Cayetano, en el muy, muy madrileño barrio de Lavapiés, y también en el barrio de Urbanova, en Alicante. El programa que te hemos preparado en el día de hoy lo vamos a iniciar con Sebastiana Barraez. Con ella vamos a conversar sobre el discurso que dio ayer, el mensaje que dio el general Padrino López rodeado del alto mando militar. Un discurso cargado de mentiras, tantas mentiras hubo allí que alguno hasta termina dudando si es verdad que ese señor se llama Padrino López. Pero lo vamos a analizar con Sebastiana. En Washington vamos a conversar con Celia Mendoza. Con ella vamos a analizar, vamos a comentar el discurso de ayer de Tim Walz, el gobernador de Minnesota, que se presentó ayer ya formal, oficialmente, como el aspirante a vicepresidente en el ticket de la señora Kamala Harris por el Partido Demócrata. En Caracas vamos a conversar con Luis Serrano. Él es coordinador de la ONG Redes Ayuda, defensor de derechos digitales. Hay una pregunta. Después de que este señor Maduro se volvió enloquecido y gritaba estentóreamente, mandando al mismísimo a WhatsApp, recomendó usar WeChat y Telegram. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esas redes? En Madrid vamos a conversar con el sociólogo Tomás Páez Bravo. Él es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Se habla de un éxodo masivo que puede venir y que estaría ocurriendo ya a raíz no solo del resultado electoral, porque el resultado electoral, lo sabemos todos, ganó de manera abrumadora y convincente Edmundo González Urrutia, pero el régimen de Nicolás Maduro no le ha reconocido y está procediendo con una represión feroz, como nunca antes habíamos conocido. Pues bien, eso se comenta, va a alentar, a provocar más éxodo de venezolanos. En Buenos Aires vamos a conversar con el sociólogo Kevin Ari Levin. Él es especialista en el tema del Medio Oriente y con él vamos a tocar la crisis entre Irán e Israel, que está subiendo peligrosamente de temperatura. Y vamos a hablar hoy, el foro de hoy lo vamos a dedicar al odio. Se habla mucho de odio y se está fomentando mucho el odio. Por supuesto, la primera referencia que nos vino fue el odio inmenso que hemos visto en los discursos tanto de Maduro como de Cabello y Rodríguez, luego del 28 de julio. Pero también se está sintiendo odio en otras partes, en el discurso político. ¿Por qué? ¿A qué obedece el odio? Vamos a tocar este tema con la psiquiatra Carmen Julia Marín Rodríguez, en Linares, Chile, y con la psicóloga clínica Silvia Chirinos, en la ciudad de Guatemala.
Ese es nuestro programa para el día de hoy, miércoles 7 de agosto. Y a las 9:09 de la mañana, Capicúa, vamos con las efemérides. El 9 de agosto de 1819 se dio la batalla de Boyacá, que marcó la independencia de la Nueva Granada. La batalla finalizó con la rendición en masa de la división realista y fue la culminación de 78 días de campaña iniciada desde Venezuela por Simón Bolívar. El 9 de agosto de 1858, la reina Victoria de Inglaterra elige a Ottawa como la capital de Canadá. El 9 de agosto de 1876 nació Mata Hari, bailarina y espía neerlandesa. Ese no era su auténtico nombre. Ese es el nombre que ella adoptó, era su nombre artístico. Significaba ojo del día en malayo. Y ella lo adoptó allí mientras vivía en lo que es hoy en día Indonesia. Allí aprendió las danzas exóticas con las que después triunfó en París. Durante décadas se discutió la culpabilidad o no de Mata Hari como espía para los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Pero después se descubrieron documentos donde se comprobó que, en efecto, ella había sido espía. Murió fusilada por ello. El 9 de agosto de 1956, en Cali, Colombia, ocurre la famosa explosión de Cali. Explotan 7 camiones del ejército, cargados con 42 toneladas de explosivo plástico gelatinoso. Así sería la explosión, que dejaron un cráter de 50 metros de diámetro por 25 de profundidad. Murieron 4.000 personas y 12.000 quedaron heridas. El 9 de agosto de 1964, Estados Unidos entra oficialmente en la guerra de Vietnam después de haberse aprobado un bombardeo en territorio norvietnamita. El Congreso en Washington aprobó hace 50 años la llamada Resolución del Golfo de Tonkin, que autorizó al presidente Lyndon B. Johnson, sin que hubiese declaración de guerra, a responder a una supuesta provocación vietnamita. Así entró Estados Unidos en un conflicto que duró 10 años y que no pudo ganar. El 9 de agosto de 1973, Roberto Clemente es inducido al Salón de la Fama en las Grandes Ligas. Fue el primer latino en entrar allí y entró adelante con antelación porque acababa de fallecer mientras hacía labor benéfica en América Central. Hoy la actriz sudafricana Charlize Theron está cumpliendo 49 años. El 9 de agosto de 1990 comenzó la guerra del Golfo con la operación Desert Shield, el escudo del desierto. Y el 9 de agosto de 1998, en las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam, el Frente Islámico de Osama Bin Laden perpetró 2 atentados que acabaron con la vida de 258 personas, dejando 5.000 heridos. 1968. 9 de agosto de 1921 en Sète, Francia, nace Ricardo Baliardo, mejor conocido como Manitas de Plata. Y hoy está cumpliendo 82 años el gran Caetano Veloso. Y hoy también estaría cumpliendo 82 años el señor B.J. Thomas, pero él se nos fue en el 2021 a los 79. Raindrops keep falling on my head. Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza, como tradujeron literalmente los disc jockeys de aquel tiempo en la radio. El tema de aquella película exitosísima, Butch Cassidy and the Sundance Kid. El editorial con César Miguel Rondón. Edmundo González Urrutia fue citado con otros candidatos presidenciales para comparecer hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral. Ha decidido que no va a ir el señor Edmundo González Urrutia, ganador de manera abrumadora, por ventaja abrumadora, de las elecciones presidenciales efectuadas en Venezuela el pasado 28 de julio.
y ha escrito esta carta que leo ahora para ustedes. Conciudadanos y conciudadanas, las atribuciones constitucionales y legales del poder electoral están siendo desconocidas y han sido incumplidas de manera flagrante, según el artículo 293 de la Constitución y 33, entre otros, de la Ley Orgánica del Poder Electoral. El Consejo Nacional Electoral no ha llevado a cabo las tareas que le corresponden en relación con el proceso comicial dirigido a elegir al presidente de la República para el período 2025-2031. No se ha producido debidamente una totalización oportuna y basada en actas de escrutinio puestas a disposición de las organizaciones políticas y candidatos participantes, ni se han realizado todas las auditorías ordenadas por la normativa vigente. El CNE no ha producido aún un resultado de las elecciones presidenciales conforme a la Constitución y a la ley. Es función del CNE garantizar la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales, lo cual solo ocurrirá una vez que se hagan de conocimiento público auténticas actas de escrutinio. Los testigos de organizaciones políticas participantes han puesto a disposición de la candidatura que represento copias de actas que evidencian mi triunfo en las elecciones presidenciales. Debe efectuarse una verificación confiable con presencia de testigos de las organizaciones políticas y candidatos y de observadores nacionales e internacionales. Por los medios de comunicación se ha difundido una pretendida citación para que yo comparezca personalmente ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de consignar material electoral y responder preguntas. Sin embargo, si llegare a acudir ante la Sala Electoral lo haría en situación de absoluta indefensión, porque el trámite adelantado por la Sala Electoral, tal como ha sido anunciado por los medios de comunicación, no se corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia u otra ley sobre la jurisdicción electoral. Más aún, continúa la carta de González Urrutia, la Sala Electoral no puede usurpar las funciones constitucionales del poder electoral y certificar, entre comillas, unos resultados que aún no han sido producidos de acuerdo con la Constitución y la ley, con acceso de los participantes a las actas originales que sirvan de fundamento a una totalización y proclamación y con las debidas auditorías. No puede la Sala Electoral incurrir en coadministración electoral con el CNE, tal como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional del propio Tribunal Supremo de Justicia. Es esencial, dice González Urrutia, resguardar el principio de separación o división de poderes y preservar las facultades y deberes constitucionales del CNE, evitando además la desfiguración de las atribuciones de la jurisdicción electoral. Se me cita por los medios de comunicación a una comparecencia, pero ¿en qué tipo de procedimiento se pretende que intervenga? ¿Dónde está prevista una audiencia o trámite inquisitorio ante la Sala Electoral para certificar resultados y para determinar preliminarmente la existencia de supuestas responsabilidades penales? ¿Por qué se desconocen las facultades inquisitorias del CNE, que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional son exclusivas? ¿Qué alcance pretende tener el interrogatorio al cual quieren someterme? Y continúa la carta que publica González Urrutia. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien ha interpuesto un supuesto recurso ante la Sala Electoral, ha dicho públicamente, en fecha 2 de agosto de 2024, que si no comparezco incurriré en responsabilidades legales y que si comparezco y consigno copias de actas de escrutinio, también habrá graves responsabilidades penales. ¿Es ese un procedimiento imparcial y respetuoso del debido proceso? ¿Estoy ya condenado por anticipado? En síntesis, si acudo a la Sala Electoral en estas condiciones, estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso, y pondré en riesgo no solo mi libertad, sino lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio de 2024 y el gigantesco esfuerzo de los venezolanos y venezolanas que han participado en este proceso para que obtuviéramos evidencias del voto válidamente ejercido por la ciudadanía. Y finaliza la carta de González Urrutia con este párrafo. Insto a las autoridades
a recuperar la sensatez y buscar en diálogo franco cauces que canalicen los planteamientos de cada parte en la instancia competente constitucionalmente y en un marco aceptable para todos, en el que los derechos humanos queden a salvo y en el que el respeto a la voluntad del pueblo sea la máxima inderogable. Mi compromiso inviolable es con el pueblo de Venezuela y con la soberanía popular. Artículo 5 de la Constitución. Caracas, 7 de agosto de 2024. Edmundo González Urrutia. Más claro, imposible. 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa. Y al regreso, las noticias más importantes de este miércoles 7 de agosto. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:24 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El gobierno de Estados Unidos dio su apoyo explícito a la mediación liderada por Colombia, Brasil y México para tratar de superar la crisis política venezolana tras las elecciones del pasado 28 de julio. El encargado del Departamento de Estado para América Latina, Mark Wells, señaló en llamada a reporteros que Estados Unidos está a favor del diálogo, de la mencionada iniciativa diplomática, y aseguró que mantienen una coordinación muy cercana con estos tres gobiernos. Un grupo de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, DGCIM, detuvo a María Oropesa, dirigente política y jefa del comando de campaña de Convenezuela en el estado portuguesa, según se evidenció en una transmisión en vivo, iniciada por Oropesa, poco antes de su detención. Allí se ve cómo ingresan al inmueble 4 funcionarios, 2 de ellas mujeres, con gorras de la DGCIM y uno encapuchado y portando un arma larga. No muestran orden de aprehensión ni le explican ahora a Oropesa por qué la detienen. La veracidad del video fue ratificada por el comando Convenezuela en su cuenta X. Funcionarios del régimen asedian a María Oropesa, jefe del comando Convenezuela en Portuguesa. Esto ocurre en Guanare. Responsabilizamos al régimen de cualquier cosa que pueda ocurrirle, dice el tuit. El alcalde del municipio Lagunillas en el estado Zulia, José Cheo Mosquera, fue liberado ayer en Caracas tras su detención el pasado 31 de julio en el contexto de las protestas ciudadanas en Venezuela por el desconocimiento a los resultados electorales que dieron ganador a Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. Al mandatario municipal lo detuvieron funcionarios de la DGCIM y del SEBIN, que lo trasladaron a Caracas para someterlo a una investigación. La detención se produjo por unos supuestos mensajes de Mosquera contra el chavismo, algo que el mismo mandatario desmintió en sus redes sociales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abogó porque la oposición y Maduro lleguen a un acuerdo político, porque si no, estallará el éxodo y la guerra en América toda. Así lo escribió textualmente Petro en la red X, al comentar la posición de Estados Unidos de que las partes deben negociar una transición democrática. Petro señaló además que Colombia y Venezuela, como vecinos y pueblos hermanos, están en una situación extremadamente vulnerable y lo primero que deben defender los pueblos es la paz. Mi gobierno no cae en la estrategia de la guerra y la separación de los pueblos. El camino es buscar la verdad y sobre ella lograr las soluciones en favor de la democracia, añadió Petro. Después de las elecciones presidenciales, el equipo de IPIS Venezuela documentó 62 incidentes que representaron 79 violaciones a la libertad de prensa. Entre estos casos se incluyen 30 agresiones físicas o verbales, 18 hechos de discurso estigmatizantes, 7 detenciones, 7 medidas de censura, 7 restricciones de Internet, 6 restricciones administrativas, 3 actos de hostigamiento judicial y una restricción de acceso a la información. Las vulneraciones reportadas afectaron a 44 reporteros, 7 corresponsales extranjeros, 3 camarógrafos, 3 directivos de medios y una reportera gráfica, así como 2 periodistas y dirigentes políticos. Trujillo fue la entidad con más casos denunciados con 6, seguido por el área metropolitana de Caracas con 3.
La Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela, PDVSA, informó que fue aplazado por segunda vez el proceso judicial en la Corte de Distrito de Delaware, donde se ejecutaría la subasta de las acciones de Citgo Petroleum Corporation. De acuerdo con un comunicado de la referida Junta Administradora, la nueva fecha para continuar el proceso de subasta de las acciones es el 30 de octubre. Este nuevo aplazamiento sirve para confirmar lo que PDVSA Ad Hoc advirtió en su comunicado del 9 de enero de 2024, donde precisaba que el proceso de ventas forzadas no es el método más apropiado para la solución de este complejo litigio, que involucra múltiples demandas de quienes pretenden cobrar indemnizaciones por expropiaciones y deudas incurridas bajo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Cita textual de un documento de PDVSA Ad Hoc publicado en la red X. El Comando con Venezuela, liderado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, convocó a una vigilia por la libertad de los presos políticos en Venezuela para realizarse mañana jueves 8. El comando detalló que la vigilia se realizará en la Plaza de los Palos Grandes, en el municipio Chacao del estado Miranda. Se realizará desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Lleva tu pancarta, cartel o foto de tu familia, preso político por el que exige su libertad. Te esperamos. Así convocaron en la red social X. De acuerdo con declaraciones de Nicolás Maduro, desde el 29 de julio hasta el 6 de agosto hay más de 2.000 personas detenidas por protestar en rechazo a los resultados del Consejo Nacional Electoral. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, habló con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sobre la situación en Venezuela, tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro. Durante su visita de 2 días a Panamá, la jefa militar también se reunió con el canciller panameño Javier Martínez Hacha y el ministro de Seguridad Frank Ábrego. Debido a que el 66% de los migrantes que pasan por la selva de Darién son de nacionalidad venezolana, el presidente Mulino consideró que la actual situación en Venezuela agravará la crisis migratoria en el hemisferio. Según la Embajada de Estados Unidos en Panamá, la general Richardson se reunió con Mulino para conversar sobre cooperación bilateral en seguridad y las estrategias para contener la migración irregular sin precedentes a través de la selva del Darién. Ayer fue el primer acto conjunto entre el candidato a vicepresidente de la fórmula demócrata, Tim Walz, y Kamala Harris en Filadelfia. La señora Harris definió a Walz como un ex soldado, maestro, entrenador de fútbol americano, congresista y gobernador. Por su parte, Walz elogió la carrera de Harris como fiscal y como vicepresidenta, diciendo que había luchado del lado del pueblo estadounidense y nunca dudó en tender la mano si eso significaba mejorar la vida de las personas. Walz enfatizó sus orígenes humildes, creciendo en un pequeño pueblo de Nebraska, pasando los veranos trabajando en la granja de la familia. Atacó a Donald Trump y a J.D. Vance. Donald Trump ve el mundo un poco diferente a nosotros, dijo. En primer lugar, no sabe nada sobre servir. No tiene tiempo para eso porque está demasiado ocupado sirviéndose a sí mismo. Los delitos violentos aumentaron durante el gobierno de Donald Trump. Eso sin contar los crímenes que él mismo cometió. Acusó también a Vance de ser un vocero inauténtico de los trabajadores blancos de clase media en el oeste. Tengo que decirles que no puedo esperar más para debatir con este tipo. Digo, si está dispuesto a levantarse del sofá y presentarse. Hoy Harris y Walz estarán en Eau Claire, Wisconsin, donde también estará en un evento separado, J.D. Vance. Y bien, a las 9:32 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Es con la periodista Sebastiana Barraez, quien es experta, maneja como nadie prácticamente la fuente militar venezolana. Sebastiana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola, mi querido César, un saludo para ti y la audiencia. Sebastiana, ¿qué impresión te mereció ese discurso
que dio ayer el señor general en jefe Padrino López, rodeado del alto mando militar. La impresión que me dé a mí quizás sea irrelevante. Yo lo que sí creo que es importante es la impresión que le dio a oficiales de la Fuerza Armada A ver, y sobre todo al mundo civil. Lo Sebastián. digo porque Ujú. Sí, el adelante. general Padrino ayer sencillamente se declaró el líder político del partido que ya no tiene Nicolás Maduro. A ver. Y a ver, es súper evidentísimo. Ujú. Los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela ni siquiera han salido a defender a Nicolás Maduro como lo está haciendo el general Padrino. Está comprometiendo además a la institución. Pero yo creo, César Miguel, que asumió él la responsabilidad de criminalizar directamente a grupos de civiles que conforman los llamados comanditos. Y esto va a traer consecuencias, porque resulta que el general Padrino es el que se ha convertido en el vocero de la institución armada y está sencillamente dando la orden a los subalternos para que ataquen a los comanditos, a quienes catalogó de delincuentes, de terroristas. O sea, ya no es cualquiera. El comandante estratégico operacional y el general Padrino López han dado la orden para atacar a la población civil. Sebastián, ¿ese discurso iba dirigido a quién? Porque si es al país civil, a la sociedad civil venezolana, que votó como votó el 28 de julio, los venezolanos saben que todo lo que dijo ahí el general Padrino es mentira. De manera tal de que ese discurso para los venezolanos resulta completamente inútil. Si es así, ¿para quién lo dirigió? ¿Para el alto mando que le acompañaba, que aparentemente está de acuerdo con él? ¿O para la Fuerza Armada, para la tropa y los oficiales subalternos? ¿A quién se dirigió en realidad Padrino? Por supuesto que fue a la Fuerza Armada. Sin duda que es a la Fuerza Armada quien se está dirigiendo, porque como digo, está dando la orden. Cuando el general Padrino dice en su discurso, que yo por cierto analicé anoche en un programa que hice en mi canal, yo lo analicé paso por paso, César Miguel, porque ahí hay un hecho muy relevante. El general Padrino López habla y ordena y le dice a la Fuerza Armada que resulta que ahora la institución castrense está funcionando militar y policialmente de manera conjunta. Y para nosotros podrá ser normal decir que actúa la policía por un lado y actúa los militares para lo otro, pero no es así, porque cuando un alto oficial, y más aún el ministro de la Defensa, le dice a la Fuerza Armada que están actuando de manera policial y militar, entre otras cosas, está reconociendo que sencillamente es cierto lo que hemos venido sosteniendo del problema grave que hay en la institución castrense con la falta de tropa. Entonces, lo que están haciendo es una unión allí, digamos, un parapeto que puede resultar muy peligroso, César Miguel, porque la existencia de la policía está claramente identificada en lo que a sus funciones se refiere, pero también lo está el caso de la Guardia Nacional, que tiene la dualidad de función militar y policial. Cuando la policía es rebasada, pues actúa la Guardia Nacional. Pero resulta que aquí el general Padrino le está diciendo al país que no, que ahora son todos muy amigos y actúan allí amorochados. Pero por otra parte está asumiendo él la responsabilidad directa de lo que ha ocurrido con relación a la violencia. Es decir, a las personas que han asesinado y que sobre todo ha hecho la Guardia Nacional. Y por otra parte, creo que el general Padrino incurre en un gravísimo error porque está comprometiendo a toda la institución. Pero allí, en esa locución que hizo
hay más de uno que sencillamente no está de acuerdo con lo que está haciendo ni la Fuerza Armada ni las fuerzas policiales, que están convencidos de que las elecciones no las ganó Nicolás Maduro, que aquí hay una estrategia para que el Tribunal Supremo de Justicia termine, digamos, dándole la razón a Nicolás Maduro como una manera de violentar y pisotear la voluntad popular. Sebastiana, ¿qué pasa con la Guardia Nacional? Nicolás Maduro se disfraza, porque el que se pone un uniforme militar sin ser militar se disfraza como un oficial, un general de la Guardia Nacional. Resulta que la Guardia Nacional es la que está llevando adelante toda la represión. Y resulta que la mayoría de los oficiales medios y subalternos que han sido detenidos y torturados son de la Guardia Nacional. ¿Qué ocurre en ese cuerpo? Bueno, que Nicolás Maduro ya tenía unos meses lanzándole demasiadas elogios al comandante general de la Guardia Nacional, que la verdad ha resultado, digamos, ser un oficial fácilmente manipulable cuando sencillamente se deja seducir por las lisonjas que le lanzan desde el poder. Esto era, sin duda, lo que Nicolás Maduro venía planificando para la represión, porque necesita la Guardia Nacional. Porque la Guardia Nacional, César Miguel, fue aquella que en el 2017 dejó tanta sangre derramada en el país. Y en este caso, pues Nicolás Maduro ha vuelto a recoger a la Guardia, a la que por cierto ya casi ni consideraban. De repente la vuelven a recoger, le envían una cantidad de elogios, salen discursos, mantienen al comandante, al comandante general de este componente, lo tienen ahí agarrado del brazo, porque él necesita contar con la Guardia Nacional, pero más aún para que sencillamente la Guardia Nacional sea la que dé la cara ante el país, mientras grupos de bandas de choque, de grupos de choque y grupos irregulares sean los que hagan el trabajo de asesinar, de agredir, de atacar a la gente que sencillamente se ha manifestado en las calles porque se les respete la decisión que tomaron el 28 de julio. Una última pregunta, Sebastiana. ¿Cómo recibe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no el alto mando, sino la fuerza, la tropa, los oficiales medios y subalternos? ¿Cómo reciben ese discurso de Padrino en el día de ayer? Bueno, yo puedo resumir en una palabra lo que muchísimos militares me dijeron. Se volvió loco. Y sabe que eso es bastante decirlo del general Padrino, ¿sabes? Porque más que bien siempre le han colocado, digamos, otros adjetivos. Que es tibio, que es diplomático, que es esto y lo otro. Pero es que ayer todos los oficiales con los que conversé me decían, se volvió loco. O sea, me llamó mucho la expresión porque todos decían lo mismo, tomando en consideración que él siempre había sido moderado. Incluso siempre se manejaba con mucho cuidado, pues ayer no lo hizo. Y César Miguel, lo que se está ejecutando en Venezuela es un golpe de Estado. No parece, pero lo es. Es un autogolpe, es algo montado desde el poder y el único recurso que les queda es la Fuerza Armada porque no tienen partido, no tienen base popular. Tienen que agarrarse por la vía de la fuerza y de las armas que está ofreciendo el general Padrino para que Nicolás Maduro se pueda mantener en el poder. Veamos si la institución castrense le sigue los pasos a Padrino. Yo creo que no, pero bueno. Bien. Ojalá estés en lo cierto, Sebastiana. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, Sebastiana. Gracias, César, a ti y a tu audiencia. Gracias. Buenos días. Buenos días, Sebastiana Barraez. Una pequeña pausa. Al regreso vamos a Washington. ¿Quién es Tim Walz? ¿Cómo fue recibido en el día de ayer el candidato a vicepresidente en el ticket demócrata? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.
César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:45 de la mañana. María Trina Burgos es tu abogada de inmigración. Ella es venezolana. Ella es caraqueña, es abogada egresada en la Universidad Católica Andrés Bello, pero tiene más de 25 años de experiencia en Estados Unidos trabajando como abogada de inmigración. Ella está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión, de manera tal de que si estás en Nueva Jersey, estás en Texas, estás en Utah o en California o por supuesto en Florida, ella podrá encargarse de tu caso. Anota su teléfono, el 305-468-0044. 305-468-0044. En la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram, María Trina Burgos. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana con más de 25 años de experiencia. 305-468-0044. 305-468-0044. Ayer el país conoció a Tim Walz, el gobernador de Minnesota, quien fue presentado por la señora Kamala Harris como su compañero de ticket, el aspirante a la vicepresidencia. Esto ocurrió en un acto en Filadelfia. ¿Cómo ha sido recibido el señor Walz? ¿Qué se dice de él en las altas esferas de la política americana, en la ciudad de Washington? Vamos allá, donde está la periodista Celia Mendoza. Celia, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. ¿Cómo ha sido recibida esa presentación de Walz en el día de ayer, Celia? ¿Qué se dice? Realmente lo que se dice es que es una opción que le permite al Partido Demócrata tratar de buscar el apoyo de aquellas personas que viven en el común, que no se sienten reflejadas por las élites en la política estadounidense, quien es una persona que él mismo lo ha dicho, por primera vez utilizó el teleprompter durante la jornada del día de ayer, y quien podría convertirse en un aliado para Kamala Harris. Ahora, eso es lo que maneja desde luego el Partido Demócrata, lo que se está tratando de ver, pero la narrativa que está tratando de entregar el Partido Republicano y los opositores desde luego de Harris y ahora Walz, hablan acerca de una dupla extremadamente liberal, de la extrema izquierda, como ellos lo quieren pintar, y ellos aseguran que él es básicamente la razón. Le han hecho críticas fuertes, especialmente a la situación en su estado durante las protestas tras la muerte de George Floyd, pero honestamente lo que hemos podido percibir en general y las reacciones es que es una persona que salió de ser maestro, de ser entrenador de fútbol americano, de ser congresista y 2 veces el gobernador de Minnesota, y que honestamente para muchos de los que lo conocen no pueden decir muchas cosas negativas de él personalmente, y creo que esto es lo que está marcando esta dupla en la que entra él a participar, y donde, a pesar de las críticas que pueda hacer el Partido Republicano, la decisión la tomó Kamala Harris, teniéndolo a él como la opción, y el segundo candidato, el señor Josh Shapiro, donde se ha establecido una narrativa que tiene que ver con si ella lo escogió por un tema de si él es judío o no, pero lo que tenemos entendido es que tiene que ver con el hecho de que Walz estaba dispuesto a ser el segundo del tiquete y no tenía aspiraciones para convertirse en algo más allá. Celia, este señor Walz, de 61 años, aunque luce un tanto mayor, dices, ayer fue la primera vez que usó el prompter, pero se salió varias veces del prompter porque empezó a buscar palabras para completar una oración, algún calificativo. Y fue muy fuerte en contra de Donald Trump, le atacó de maneras peculiares, no solo dijo que era raro, weird, sino creepy. Y lo mismo dijo de Vance, y se equiparó con Vance como los hombres del medio oeste. Pero allí fue donde criticó más fuerte a Vance. ¿Es el señor Walz, a efectos
de ese público, de ese electorado del Medio Oeste, el auténtico representante o lo es J.D. Vance? Eso tendríamos que preguntárselo directamente al público que va a recibir el mensaje y creo que lo veremos durante las próximas semanas. Pero si vamos a ver al realmente miembro de esa comunidad, con 61 años ha tenido la oportunidad no solamente de ser miembro de la Guardia Nacional, por más de 20 años. J.D. Vance sirvió un tour y fue parte del equipo de Relaciones y Comunicaciones. Estuvo 6 meses en el área de Irak en combate y esto obviamente hace una diferencia particular entre los dos, porque uno trabajó con los Marines, pero solamente en una ronda y por alrededor de 4 años. Estamos hablando de que el señor Waltz estuvo por 20 años sirviendo. Esto fue al salir también de su escuela preparatoria. El hecho de que J.D. Vance fue a Yale, una universidad obviamente de élite, mientras que este otro señor no. Además, él tiene una diferencia que los demócratas a veces se les olvida, obviamente, en esta idea de que los republicanos y los demócratas son extremadamente distintos, y es que al señor Waltz le gusta cazar. Él caza. Él, además de esto, hace pesca. Es una persona que se le han mostrado muchos videos en todos los eventos que él ha asistido, con animalitos, con cosas que son muy relativas al centro del país y a esa zona del país. Y creo que un comentario que marca esa diferencia entre el señor J.D. Vance y el señor Waltz es cuando él dice: J.D. Vance asegura ser del pueblo, asegura ser de esta región, creció y escribió un libro que se refiere a la zona en la que creció, pero un libro en el que básicamente habla mal de esa zona del país. Entonces, obviamente, estos van a ser puntos en los que van a marcarse la diferencia. Pero como tú bien lo dices, estamos hablando también de lo que Kamala Harris quiere hacer, es convertirlo en el entrenador del equipo, en lograr establecer ese perfil. Y esto es algo con lo que los estadounidenses se relacionan. Además de esto, hay facetas del señor Waltz, y es que en sus votos en el Congreso fue mucho más conservador de lo que ha sido obviamente como gobernador, porque refleja el deseo de su gente y de las propuestas que se han dado. También lo hemos visto un poco más humano en sus relaciones, hablando acerca de los procedimientos de inseminación artificial para él precisamente y su esposa poder tener una hija. Y creo que ahí es donde se marca esa diferencia con J.D. Vance y los comentarios que se han hecho. También el vocabulario ha sido mucho más fuerte, a diferencia de Kamala Harris, que trata de mantenerse políticamente correcta. Obviamente es la vicepresidenta, es abogada, tiene otro perfil. Él dice lo que piensa y se le nota en el discurso, como tú bien lo dices, cuando habla acerca de la regla de oro, y es dejar a los demás hacer lo que quieran hacer y no meterse en la vida de los demás, así uno no esté de acuerdo. Mind your own business. Es una frase muy, muy de aquí. Me llamó la atención, se le nota que ha sido profesor de bachillerato, ¿no? De high school. Maneja muy bien el humor a la hora de hablar. Definitivamente, César Miguel, y creo que esa es una de las diferencias que pudimos notar, y esto es parte de lo que se le está criticando el día de hoy, es el uso de palabras como disfrutar, alegría, esperanza. Y los republicanos dicen, bueno, no es lo que se tiene que hablar, pero lo que estamos viendo es un contraste enorme con los eventos de campaña de Trump y Vance, que son extremadamente negativos, dramáticos, en los que todo es catastrófico, versus lo que vimos el día de ayer, donde se les entregaron brazaletes de colores que se iluminaban, donde se habló acerca de la esperanza, de la emoción, y donde obviamente este señor tiene experiencias que van a ser claves, como esta, haber entrenado a jóvenes y convertirse en el líder dentro de una comunidad con estudiantes. Su esposa es profesora también, y hay también que resaltar que el señor Waltz fue profesor de inglés en China durante la época del Tiananmen Square. Y estamos hablando de que estuvo allí durante ese momento, y durante su tiempo en el Congreso fue parte del Comité de Asuntos para China sociales, porque tiene también esta faceta que no se ha hablado mucho, pero que obviamente nos da una idea de que entiende mandarín, podría ser un elemento clave para Kamala Harris, quien en este caso estaba buscando a alguien que pueda estar cerca de ella. Se sabe, César Miguel, y esto creo que es lo que la gente debería también entender, que él le dijo a ella: yo voy a estar ahí para hacer lo que usted necesite que yo sea. No tengo aspiraciones más allá de esto, y creo que para ella era importante eso, comparado a un Josh Shapiro, quien, como dicen los analistas, tiene energía de candidato. Así es. Celia, muchísimas gracias
por habernos atendido en esta mañana. Gracias a ti. Celia Mendoza, desde Washington, 9:56. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticia tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, llegó al Tribunal Supremo de Justicia hoy a propósito de la citación que realizó la sala electoral a ex candidatos y representantes de tarjetas electorales. Dijo: nos encontramos en el Tribunal Supremo de Justicia junto a José Cartaya de la MUD y Simón Calzadilla del partido MPB, representantes de las tarjetas que apoyaron la candidatura de Edmundo González en la elección del 28 de julio. Eso lo expresó mediante sus redes sociales. Vinimos a atender la citación de la sala electoral y estaremos donde sea necesario hasta lograr que el respeto a la expresión mayoritaria del pueblo se haga realidad. Esto está ocurriendo en estos momentos y vamos a seguir pendientes de lo que ocurra dentro de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ya, muchísimas gracias, Flor Alicia. El señor Maduro, con gritos estentorios, enloquecidos, mandó al cipote a WhatsApp, TikTok, en fin, y recomendó usar WeChat y Telegram. ¿Por qué? ¿Qué son WeChat y Telegram? Vamos a Caracas. Allí está Luis Serrano, quien es coordinador de la ONG Redes Ayuda y defensor de derechos digitales. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, César Miguel. Gracias a ti por la invitación. ¿Por qué Maduro manda al cipote WhatsApp y recomienda WeChat y Telegram? ¿Qué interés tiene él en eso? Mira, yo creo que lo primero es sembrar miedo en la población de tener alguna aplicación y que la población sienta que es, entre comillas, legal que te revisen el teléfono. Entonces, si te revisan el teléfono y tienes WhatsApp, se puede dar como por automático que eres un delincuente. Además de esto, Telegram y WeChat, Telegram tiene un origen ruso. Eso no quiere decir que los desarrolladores de Telegram se lleven bien con el régimen ruso, pero Telegram es de origen ruso y WeChat es una aplicación que es bastante popular en China. Y en WeChat me quiero detener un segundito porque sí, por favor. Porque WeChat es una aplicación que ha sido señalada por toda la comunidad de ciberseguridad como una aplicación no segura. Si bien es cierto, tiene una multifuncionalidad, porque a través de WeChat se hacen pagos, a través de WeChat no solamente se conversa, se puede hacer múltiples cosas como si fuese una red social multiuso. Lo que sí es cierto es que está bajo el régimen chino, que tiene acceso a datos de cada uno de los usuarios, que no está cifrado de extremo a extremo como lo está WhatsApp, y que además no provee ningún tipo de seguridad para sus usuarios. Entonces, creo que además apunta también a tratar de aumentar la vigilancia a través de estas aplicaciones. Con Telegram en menor medida, mucha menor medida, pero con WeChat sí, la vigilancia gubernamental está muy presente. Como experto en estos asuntos, Luis, ¿por qué de repente estas redes, estos medios pasan a ser parte fundamental del discurso político? Es decir, es normal que en su estridencia Maduro mande al cipote al imperio yanqui, por decirte algo, ¿verdad? Sí. O a Biden. Pero WhatsApp, hasta parecía que WhatsApp era una persona. Nombre WhatsApp, apellido App. ¿Por qué? Mira, yo creo que forma parte del relato antiimperialista que han querido vendernos en estos años. WhatsApp, su empresa matriz es Meta, cuyo dueño es Mark Zuckerberg, y Meta es una de las Big Tech en Estados Unidos y es una de las Big Tech en el mundo, donde tú tienes también cierto relato de izquierda, en donde nos oponemos a las Big Tech, a sus condiciones, etcétera, etcétera. Uno por ahí. Dos, el gobierno venezolano ha pedido a WhatsApp algunos datos de sus usuarios. Son pocos. De acuerdo al informe de transparencia de Meta, eso es del dominio público. Y de acuerdo al informe de transparencia de Meta, ha respondido en el 0%. Es decir, no ha respondido ningún tipo de datos de los usuarios. Además, ninguna de las Big Tech ha declarado o se tiene pruebas que ha colaborado de alguna forma con el régimen venezolano. Por lo tanto, no hay ningún tipo de relación con estas compañías. Pero además,
el Estado venezolano ha utilizado todas estas redes sociales que hoy condena, las ha utilizado en el pasado para organizarse, para emitir opiniones y sobre todo para intentar imponer matrices de opinión. Matrices de opinión que vimos el 28 de julio que no fueron efectivas a la hora de que la gente fuese a votar y fuese a elegir a su candidato de mejor opción. Entonces, yo creo que va más allá, o sea, va con el relato antiimperialista, con la criminalización de ciertas aplicaciones, y creo yo además que apunta un poco a desarticular cualquier tipo de forma organizada, de disidencia organizada que haya en el país. Una última pregunta, Luis. Eres defensor de derechos digitales. Sí. Y resulta que ahora no se pide la cédula, sino deme su teléfono celular y le revisan a uno el teléfono celular. Eso es algo absolutamente privado, el teléfono, ¿verdad? Totalmente. El artículo 48 de nuestra Constitución, de nuestro marco legal, el venezolano, establece la inviolabilidad de nuestras comunicaciones en cualquiera de sus formas, salvo que haya la orden de un juez. Es decir, a usted como venezolano no lo pueden parar en la calle, pedirle su teléfono, porque ese funcionario está violando la Constitución. Y es importante que nosotros también manejemos estos conceptos y los sepamos. Nadie le puede revisar su teléfono sin la orden de un juez. Nadie, ningún tipo de autoridad. No es porque usted se vea de cierta forma, porque usted tenga una franela, o porque usted a lo mejor parezca opositor o no, lo que sea. Nadie le puede revisar su teléfono sin la orden de un juez. Ahora bien, yo entiendo que por parte de la población existe mucho miedo, porque al final lo que tiene es un tipo enfrente que tiene una pistola y tú no sabes si ese tipo en efecto va a comprar el discurso de que está violando la Constitución, o simplemente te va a detener injustamente y va a violar otros de tus derechos, ¿no? Que es el de la libertad. Entonces, por eso hemos sido bastante constantes en recomendarle a la gente que trate de tener el teléfono con la mayor higiene digital, es decir, borrar cualquier tipo de información sensible, cambiar los nombres de los grupos de WhatsApp que pudiesen verse sospechosos, borrar y vaciar todas sus conversaciones, borrar las fotografías que pudiesen ser sensibles, y si de alguna forma ya eres víctima porque ya te revisaron el teléfono y no pudiste tener la conversación legal con el funcionario, por lo menos tienes un dispositivo lo más limpio posible. Luis, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes por el espacio. Luis Serrano es coordinador de la ONG Redes Ayuda. Nos habló desde Caracas. 10:04, una breve pausa y al regreso el foro en el día de hoy. ¿Qué es el odio? Hemos notado que recién el discurso político viene cargado de odio, sobre todo el discurso oficialista en Venezuela. El odio como elemento, como motivador político es evidentemente muy, muy viejo. Está desde principios de la humanidad. Y el odio como elemento motivador lo tenemos aquí en Estados Unidos, lo tenemos en el discurso político en el Medio Oriente y en tantas otras situaciones. Pero nos llamó la atención el hecho venezolano, que se ha exacerbado de una manera terrible, muy, muy fuerte en los últimos días. Leo este texto del profesor de filosofía política Oscar Pérez de la Fuente en la Universidad Carlos III de Madrid. A pesar de que algunas de sus manifestaciones, como el lenguaje del odio, ocupan un espacio cada vez mayor en los medios de comunicación, el concepto de odio sigue estando poco analizado en la actualidad. ¿Por qué? ¿Qué es el odio hoy por hoy? Vamos a contar para nuestro foro de hoy con la doctora Carmen Julia Marín Rodríguez, médico psiquiatra con diplomado en patología dual. Ella está en la ciudad de Linares, en Chile. Carmen Julia, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel Rondón. Muchas gracias a ti nuevamente por la invitación. Gracias. Y en la ciudad de Guatemala está la psicóloga clínica Silvia Chirino. Silvia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días a ti, César. Un placer. Primera pregunta, ¿qué es el odio? Comenzamos con la doctora Marín Rodríguez. Bueno, César, hay muchas definiciones que pueden plantear el significado del odio, ¿ok?
se puede describir como un sentimiento intenso o como una respuesta emocional de desprecio hacia alguien o algo que nos provoca el rechazo, el deseo de eliminar aquello que nos genera ese disgusto, que nos genera esta repulsión, ¿ok? Esto puede deberse a varios factores, ¿no? Puede ser basada en un resentimiento que puede ser justificado o no. Estas vivencias que puede tener un individuo en cuanto a esos primeros traumas de la infancia, envidia, odio en general por una necesidad de atención que no fue en cierta manera como sanada, ¿ya? Este niño que necesitaba la atención de la madre y estuvo atenta más bien hacia otros hermanos. Esto en líneas generales, ¿no? Podemos entender esta situación, esta respuesta, que puede ser crónica o puede ser temporal o reactiva, pero generalmente se puede cronificar, puede ser más bien de larga data, ¿ok? Tomando en cuenta como este objeto que es el que me genera esa repulsión y cómo deseo yo eliminarlo, cómo deseo yo acabarlo, ¿ok? Ha mencionado, Carmen Julia, el resentimiento como el detonante para el odio. Entonces le pregunto a la psicóloga Silvia Chirinos, ¿qué es ese resentimiento? ¿Qué es? ¿Cómo se funciona esa dupla resentimiento-odio? Es decir, esa causa-efecto qué curiosa. Porque cuando hablamos de odio estamos hablando de un sentimiento sumamente peligroso, letal. Me gustaría oír tu opinión, Silvia, por favor. Bueno, en el caso del resentimiento, pues se nota que es la percepción o lo que construye la persona a través de su experiencia. Esa experiencia puede ser sostenida, ¿verdad? O lo que ha elaborado en su historia. Por supuesto que si yo tengo una historia de vida agradable y con ciertos elementos que no construye desde ese lugar, pues mi acercamiento a las cosas, a pesar de que sean aversivas o difíciles, tal vez no llego hasta el odio, porque una de las cosas muy interesantes del pensamiento es que a más te eduques, mejor tienes acercamiento a las cosas, porque puedes construirlo desde otro lugar. Entonces, si ese resentimiento no lo elaboras, no lo decantas de alguna manera, pues evidentemente ese sentimiento se va acumulando y es lo que decía la autora, pues empieza el tema del odio. O sea, sí existe ese sentimiento, y el sentimiento, a diferencia de las emociones, el sentimiento va construido de pensamiento con la sensación. No es una sensación per se, hay unos elementos pensantes que están allí, unos pensamientos reverberando sobre la idea que te genera lo aversivo, lo frustrante, ¿no? Entonces sí son dos duplas que hay que tomar en cuenta en el tema de que si hay resentimientos puede surgir el odio. Silvia, el odio, lo dices, el odio es un sentimiento, no es una emoción. Sí. ¿Por qué una cosa y no la otra? Porque cuando hablamos de emoción es una sensación del cuerpo per se, pero no hay una idea. O sea, no hay algo reverberante allí que construya y que se mantenga. Y de hecho las emociones duran muy poco. El sentimiento es algo que dura en el tiempo porque va construyendo desde ideas, pues de esa idea de lo que estás en ese momento adversando, ¿no? O teniendo el conflicto. Carmen Julia, el odio, lo dije en la presentación, puede ser un motorizador en el discurso político. De hecho, es más frecuente un discurso que aliente el odio a un discurso que aliente el amor. Uno escucha discursos que promueven el amor, por lo general en una iglesia, pongamos el caso, ¿verdad? En un predicador, no en alguien proselitista que está buscando una acción política. Esto a propósito de lo que hemos vivido los venezolanos recientemente. ¿Por qué? ¿Por qué el odio motoriza y el amor no? Lo que sucede es que es un poco lo que estaba conversando o planteando hace ratito, ¿no? Que tiene que ver también con esas vivencias previas. Un poco lo que hemos visto en la historia, lo que conocemos en carne propia, lo que se ha vivido en Venezuela. Muchos de los desencadenantes de ese odio tiene que ver con esos traumas previos, esa situación previa que tiene el individuo, ¿ok?
En este caso, sí nos vamos un poquito a la historicidad. Parte del discurso de de estos individuos que promueven el odio va hacia las falencias de cada uno de nosotros y cómo ellos tienen derecho a acceder a esa falencia. ¿Ok? Entonces, incitando a que a través de un discurso muy elaborado, pero que llega específicamente hacia esa sensación de abandono, esa sensación de rivalidad ante el que tiene versus yo que no tengo, no lo lleva a promover un raciocinio y, por supuesto, estimula ese sentimiento, como estaba diciendo Silvia, de aversión hacia el otro y de ataque hacia el otro, pues yo lo quiero eliminar, porque él tiene y yo no tengo, ¿ok? De querer manejarme más allá de esa sensación que me frustra, sino más bien desde de una conducta más retaliativa, de castigo hacia el otro. ¿Ya? De hecho, una de las teorías también que plantea donde se crece el odio tiene que ver también con la envidia. Y si te pones a ver, por eso digo, si hablamos de historia, un poco era ese discurso que estaba un poco diluido o que escondía en sus bases la envidia hacia el otro, ¿ok? A lo que yo tengo derecho que tú no me lo diste. A ver, ¿cuál es el riesgo del odio como sentimiento? ¿Qué me puede ocurrir como persona o qué le puede ocurrir a una sociedad alimentada por el odio? Silvia. Bueno, la destrucción, voy a usar esa palabra un poco complicada, porque destrucción desde las bases de la moral, ¿no? Y de lo que es convivir y la convivencia, porque pues del odio no puedes construir cosas que sean que construyan una sociedad de paz o de crecimiento, ¿no? Porque todo es lo que está, lo quiero, y si no lo quiero, lo busco de una manera posesiva, ¿no? Entonces sí creo que no favorece en ningún momento ese sentimiento, ¿no? A diferencia del amor, ¿no? Que va más a esa parte más creativa, a buscar encuentros, a construir, ¿no? Porque al final, cuando está el odio, está en una cuestión muy parcelada, donde desde mi mirada, como decía la autora, la envidia precede, entonces voy a mi individualidad como sujeto y no a construir sociedad o comunidad, ¿no? Es mi percepción. Cuando hablamos desde la parte política. Ajá. ¿Y yo cómo puedo superar el odio? Si yo asumo el odio es algo negativo y no me conviene, ¿verdad? Así como yo trato de eliminar un tumor, eliminar una fractura, ¿puedo hacerlo? ¿Se puede lograr médicamente hablando, psiquiátricamente hablando, Carmen Julia? Bueno, fíjate, se plantea, si me voy a lo clínico como tal, no hay tratamiento farmacológico que nos permita sanar, que nos permita quitar, como tú mismo planteaste, extirpar ese odio. ¿Ya? El manejo, como finalmente es un sentimiento, se puede trabajar a través de la psicoterapia, ¿ok? De la elaboración de esa sensación que me está produciendo ese desagrado, ese deseo de aniquilar, ¿ok? Que por supuesto va a tener sus etapas en ese proceso, lo que es aceptación, lo que vendría siendo elaborar y buscar estrategias o herramientas de afrontamiento para sanar esa emoción. Pues nos ponemos a ver, hasta a nivel filosófico, Aristóteles planteaba que el odio es un deseo de aniquilación de un objeto que es incurable, ¿ok? Por el tiempo. Para eso se basa entonces el proceso psicoterapéutico. Ya. En todo caso, hay que desear acabar con el odio, ¿no? Si la persona sigue cultivando el odio, pues allí seguirá. El tiempo se nos vino encima, así que Silvia, te voy a dejar la palabra para que nos brindes una conclusión, por favor. Bueno, yo creo que el cierre, en este caso, estamos hablando un poco que el odio es un elemento que puede ser utilizado para generar y gestar una emoción masiva, pero que al final eso no va a ir en mira de construir nada, ¿no? Que hay que ir en búsqueda más bien del agradecimiento. Creo que el agradecimiento es un elemento importante para que la sociedad pueda desde su individualidad
gestar y construir y haya mejor relaciones y vínculos. Pues creo que eso podría ser la conclusión. Claro, el odio no es peligroso, el odio es letal, el odio es per se negativo, y una sociedad cuyo liderazgo se basa en el odio no va a terminar bien. El caso de Hitler es más que emblemático, y las sociedades han de procurar la armonía, ¿verdad? Como las personas, como las familias. Digo yo. Para sanar. Para sanar. El odio es enfermedad y no es sanación, ¿verdad? Bien, ojalá lo aprendan cierta dirigencia política. Muchísimas gracias a la psiquiatra Carmen Julia Marín Rodríguez en Linares, Chile. Gracias, Carmen Julia. Gracias nuevamente, César Miguel. Por aquí siempre la orden para apoyarlos. Gracias. Y gracias a la psicóloga clínica Silvia Chirinos, allá en Ciudad de Guatemala. Gracias, Silvia. Gracias a ti, César Miguel. Que tengas feliz mañana. Gracias, igual a ustedes. Son las 10:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. Y al regreso, si las cosas siguen como siguen, se sospecha que puede haber otro estallido de migración venezolana. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Me ha parecido una ironía terrible que el último disco de John Lennon se llamaba Starting Over, comenzando de nuevo, y recibió el balazo aquel 8 de diciembre y se acabó todo, cuando iba a comenzar de nuevo. Estamos escuchando Just Like Starting Over porque el 7 de agosto de ese año, 1980, él entró en el Hit Factory, el estudio de grabación en Nueva York, para grabar lo que sería ese disco, Double Fantasy, donde venía incluido este tema. Si la situación sigue como está en Venezuela, vendrá una estampida mayor, un estallido mayor de migrantes venezolanos hacia el resto del continente. Es lo que se ha dicho antes del resultado electoral y es lo que se comenta luego de las reacciones por parte del régimen venezolano tras los resultados electorales. En todo caso, ¿cuál es el estado de la migración venezolana actualmente? Eso que llamamos la diáspora. Pues para hablar del tema hay que consultar a los expertos. Vamos a Madrid, donde está el sociólogo Tomás Páez Bravo, quien es el director del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Tomás, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Oh, gracias a ti, César. Además, ahora, abriendo con los Beatles o con John Lennon, me hace recordar que tú me acompañabas todas las mañanas, o yo me hacía acompañar por ti todas las mañanas cuando iba a la universidad, cuando estabas allí en Venezuela. Así que los Beatles formaban parte de ese acompañamiento, así que gracias. No, gracias a ti por dejarte acompañar, pues. Tomás, 8.9 millones de venezolanos ya están fuera del país. Eso, según el último estudio, representa el 27% de la población venezolana. Sí, nosotros hablamos de un tercio, porque los números solo por el Darién han pasado en este momento, hasta el mes de julio, 200.000 personas, de las cuales 160.000 son venezolanas. Y muchas de ellas migran desde otros países de Latinoamérica, pero también desde Venezuela. Y en el informe que yo les envié, que es el último estudio, le preguntamos a la diáspora, respondieron 1.020 personas en el cuestionario, y le preguntábamos si tenían personas o familiares o amigos o información de alguien que estuviera pensando en migrar. Y algo así como el 63%, si mal no recuerdo, tenía algún conocido, familiar o amigo que estaba pensando en migrar. Eso quiere decir, si las cosas van, como están... No te oigo. ¿Me escuchas ahora? Se fue el sonido. Se fue el sonido. A ver, se fue el sonido.
¿Qué tenemos? ¿Me estás escuchando, Tomás? Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, sí. Tomás, la pregunta, ese 63%, si la situación en Venezuela sigue como está, ¿podría traducirse en cuántos venezolanos más saliendo? Mira, es difícil, digamos, cuando yo arranqué con el estudio, o arrancamos en el observatorio hace más de una década, nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar a este número, era insólito pensar en él. Lo que sí, si esto no cambia, si las circunstancias no cambian, más bien si se mantiene, espero que no, y además yo creo que los datos indican que no debería ser así porque ya las actas están en la calle, todo el mundo tiene la información, que el señor Maduro perdió las elecciones. Si nosotros no logramos revertir eso y continúa el modelo de la destrucción, el modelo de la escasez, el modelo que contempla a la diáspora como un atributo, entonces creo que va a seguir creciendo. ¿En qué proporciones? No sabría decirte, no me arriesgo además a decir. Vale. En todo caso, ese porcentaje que lograron ustedes, ¿dónde está ubicado? Porque en el estudio me llamó la atención, hay un cuadro, estados desde donde emigran, y el 60.9%, el 61% emigra de Caracas. ¿Por qué? Bueno, la migración es fundamentalmente urbana en el caso venezolano. Allí es donde los servicios, educación, salud, vivienda, inseguridad, se sienten con más fuerza. Fíjate que es el distrito capital, digamos la región capital, sumado distrito y estado Miranda, pero también es Aragua, es Valencia, es Lara, es Zulia y los estados fronterizos que migran por un lado hacia Colombia y por otro lado hacia Brasil, Trinidad y Aruba, Curazao y Bonaire, ¿no? Digamos que son es una migración fundamentalmente urbana que está buscando mejores condiciones de vida que aquellas que le ofrece hoy el país. ¿Y cuál es el perfil promedio de ese venezolano que migra, aparte de su origen urbano? Mira, en general, más allá de que sale empobrecido, cada vez más empobrecida la población, digamos, un profesor antes podía comprar un pasaje en avión. A partir del año 2014, 2015, ya ni siquiera pasajes de avión no había, y los pocos que había eran demasiado costosos, se salían de las manos y tenían que viajar en autobús. Pero el perfil que nosotros constatamos en todos los estudios que se hacen por país es elevado en términos de formación académica, elevado en términos de años de escolaridad, por encima de los connacionales de los países de acogida, de los ciudadanos de los países de acogida. Es decir, que es una migración joven, preparada, con experiencia y que es un bono demográfico y cuyo aporte al desarrollo ya además ha sido aprobado y certificado en los distintos estudios que se han venido realizando, los aportes que hacen no solamente en el terreno económico, sino también social, cultural, gastronómico, que hace la sociedad venezolana, el migrante venezolano. Tomás, ya como última pregunta, ese 63% que tienen ustedes como referente, que podría emigrar, ¿qué características tiene? ¿Está en el mismo perfil? Sí, en el mismo perfil. Incluso nosotros cotejamos nuestra información con otra que nos parece muy interesante, la de Home Venezuela, que es la de la crisis humanitaria. Es una organización que hace un levantamiento de información muy potente, de decenas de miles de encuestas en todo el país, en zonas, y la tendencia es similar. Digamos, sigue creciendo la tendencia a migrar del país, y la migración se produce, repito, nuevamente, en las zonas urbanas. Es desde allí de donde migran los venezolanos hacia otras regiones y ciudades en el mundo. 8 millones, 8.9, es decir, 9 millones de venezolanos a la hora de redondear. Era impensable, dices tú, hace una década.
Era impensable Sí, hace un lustro. no, es que un tercio, cuando, vamos, la de las migraciones más grandes que hay en Latinoamérica es la mexicana, que son 12 millones de personas viviendo fundamentalmente en los Estados Unidos, no únicamente, pero fundamentalmente. Eso representa el 11-12% de la población mexicana. Colombia tiene un número elevado de migrantes, pero representan porcentajes relativamente pequeños. Los países con mayor proporción, porque no solamente en términos de número absoluto, que incluye 9 millones, pero es que estamos hablando de un tercio de la población. Un tercio de la población es mucha gente además a la que se le niega el derecho a los derechos cívicos, los derechos a la identidad, el derecho al pasaporte, el derecho a votar. Sí. Digamos, es una violación permanente, es una agresión permanente a todos los venezolanos, pero con particular énfasis a quienes son el testimonio caminante, el testimonio humano del fracaso del socialismo del siglo XXI. Tomás, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, a ti, César. Gracias. Tomás Páez Bravo, director del Observatorio de la Diáspora Venezolana desde Madrid. 10:35. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticia tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, César, ya empezaron a hablar los espías rusos que se hicieron pasar por argentinos. Esto lo saco de Infobae, es muy interesante. Los espías rusos recién liberados, Artyom Dulcev y Ana Dulceva, de 40 años de edad, fueron detenidos en diciembre del año 2022 en Eslovenia. Ahí habían llegado a ese pequeño país europeo en el año 2017 con pasaportes argentinos. Vivían en Ljubljana con sus hijos bajo los nombres de Ludwig Gish y María Rosa Mayer Muñoz y utilizando una galería de arte y un negocio de informática como tapaderas. Ambos formaron parte de una gigantesca red de espionaje que Moscú tiene desparramada por todo el globo y colocó a la Argentina como un objetivo vulnerable para este tipo de infiltraciones. Los espías de Putin hablaron de su falsa vida como argentinos y del engaño a sus propios hijos. Dijeron, ya no sabíamos ruso. Artyom Dulcev y Ana Dulceva contaron que durante sus años como agentes encubiertos en Buenos Aires y Eslovenia, hablaron solo español y educaron a su familia como hispanos católicos. Recién a bordo de un avión rumbo a Moscú, les contaron a sus hijos la verdad. El delicado hecho también, dice Infobae, abrió varias interrogantes. ¿Cuántos espías rusos irregulares operan en ese país, en Argentina? ¿Cuáles son los controles que fallaron? ¿Existió acaso una explicación formal por parte de la embajada rusa a la Cancillería? ¿Y cuántos más están regados alrededor del mundo, fingiendo ser algo que no son? Bueno, recomiendo ver la serie The Americans. Así es. Que era esa historia. Gracias, Floralicia. Vamos, hablando de Argentina, vamos a la Argentina, donde está el amigo Kevin Ari Levin, sociólogo, toda una autoridad, un experto en los temas del Medio Oriente y de Israel. Kevin, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, José Miguel. Gracias por la invitación. Ya ha pasado una semana, Kevin, desde que Irán prometió tomar represalias importantes por la muerte de los líderes de Hezbollah y Hamas. No ha ocurrido nada, afortunadamente, pero allí está la tensión. ¿En qué estado se encuentra la relación Irán-Israel en este momento, sin dejar de lado la crisis en Gaza? En una situación de muchísima tensión en este momento. Hasta ahora, desde octubre, la tensión existía. Hay que recordar que una de las primeras cosas que dijeron los funcionarios israelíes fue que el ataque de Hamás del 7 de octubre, que comenzó la guerra, había sido un ataque de un tentáculo de la influencia iraní en la región. Pero, con la excepción de abril, sabemos que se manejaba la hipótesis de que un enfrentamiento directo entre estas dos potencias regionales era un escenario distante. Lo vimos en abril, la elevación de las tensiones, pero ahora hay un consenso casi total de que el ataque va a ser más fuerte
que lo que vimos en abril, porque la ofensa fue más fuerte. Acá hay una especie de economía de represalias, donde en base a la ofensa se activa una respuesta. Hay fuertes presiones internas en ambos países para responder a cualquier ataque, para reafirmar su capacidad de disuasión en la región, para emitir un mensaje a sus enemigos, y también en el caso iraní, una reafirmación que Irán tiene que hacer frente a sus propios aliados, de que un ataque directo en su capital no va a pasar sin respuesta. Y todo esto lleva a un estado de tensión muy alta que realmente lleva a especular por qué el gobierno israelí decidió jugar una especie de juego de ruleta rusa y elevar las tensiones con el asesinato de Ismail Haniyeh. ¿Por qué? ¿Tienes la respuesta, Kevin? ¿Por qué Netanyahu se puso a la ruleta rusa? Hay varios temas. La respuesta clara no la sabe nadie. Hay, por supuesto, especulación de que esto deriva la conversación y que de repente no estamos hablando de Gaza. Hay mucha especulación sobre cómo esto fuerza a Estados Unidos a involucrarse de forma directa en un contexto donde Joe Biden estaba en un punto bajo histórico en la relación con Israel. Pero también hay quienes dicen, bueno, el ataque contra Ismail Haniyeh es algo que se tenía que hacer, era necesario enviar el mensaje a Irán y a sus aliados, particularmente después del ataque de Mashd al-Shams, la bomba que fue, el misil que fue lanzado sobre una aldea drusa en los Altos del Golán, que mató a 12 niños y adolescentes, que hizo que muchos israelíes dijeran, es momento de subir la apuesta, porque Israel está perdiendo su capacidad de disuadir a sus enemigos de atacar, y si este ataque queda sin una respuesta contundente, las consecuencias a largo plazo van a ser más grandes. De cualquier forma, esto hace que estemos en un juego nuevo, diferente. Israel no tiene todas las cartas, porque realmente el tono de la dinámica de la región para las próximas semanas lo va a dar la respuesta iraní, que ellos aseguran se puede demorar, pero que va a llegar. A ver, a todas estas, la crisis, la guerra en Gaza no se ha detenido en ningún momento, Kevin. ¿De qué manera va a influir un elemento en lo otro, en esa tensión que está latente allí afuera? Así es, la guerra en Gaza continúa, las cifras que da Hamás, que recién vamos a poder saber una cifra exacta y más objetiva cuando termine la guerra, pero hablan ya, se están acercando a los 40.000 muertos. Cifra que no discrimina, por cierto, entre combatientes y civiles. Y esto, por supuesto, que va a afectar. En primer lugar, una de las primeras víctimas de esta situación son los rehenes, ¿sí? Los secuestrados el 7 de octubre. La cifra oficial son 115 personas, de las cuales no sabemos cuántas están vivas y cuántas están muertas. Acaban de confirmar una muerte más. Y esto lleva a cualquier tipo de acuerdo. Había negociaciones, ya hay negociaciones hace meses, pero se hablaba de un estado avanzado de negociaciones en Qatar, y esto tira de la mesa cualquier tipo de posibilidad de un acuerdo en el futuro cercano, porque difícilmente jamás, al haber sido ofendido de esta forma y haber designado a Yahya Sinwar, su ala más dura, como su nuevo jefe político en reemplazo de Haniyeh, ellos no van a querer un acuerdo en el futuro cercano, porque jamás, esto está claro, tiene la lectura de que políticamente están ganando la guerra. En segundo lugar, no van a hacer un acuerdo si piensan que Irán y Hezbollah van a involucrarse más directamente en la guerra, que es un reclamo que jamás viene haciendo desde octubre, que sus aliados los dejaron solos. Y esto puede llegar a cambiar ahora a partir del asesinato de Fuad Shukr en Líbano y de Ismail Haniyeh en Irán. Y esto hace que también la guerra tenga una nueva dinámica. En Israel hay mucha especulación sobre cuál es la preparación del país para dar una respuesta a una guerra de múltiples frentes, que no estamos en esa situación ahora, pero se pueden desencadenar una serie de eventos que nos lleve a ese momento. Y sobre todo, cómo va a responder Estados Unidos, que hay que recordar que desde que empezó la guerra, Estados Unidos envió no menos de 12.500 millones de dólares a Israel. Sí. Israel responde de esta forma, de alguna forma negando a su aliado principal, porque sí Estados Unidos sabía y no quería esto. La pregunta es por qué Estados Unidos no puede afirmar su lugar como potencia. Y si sabía, la pregunta es por qué Estados Unidos permitió esto, diciendo desde el comienzo de la guerra que su principal objetivo es evitar una guerra regional. Entonces esto pone muchos interrogantes en el futuro de ese vínculo. Así es, así es. Kevin, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a usted, a disposición para lo que necesiten. Gracias. Kevin Ari Levin, experto en los temas del Medio Oriente desde Buenos Aires. 10:44, una pequeña pausa y ya regresamos.
La crisis política venezolana tiene presencia española. Pudimos conversar con Cayetana Álvarez de Toledo a raíz de la expulsión que le hizo el gobierno venezolano junto a otros dirigentes del Partido Popular Español. No así han expulsado a Juan Carlos Monedero, quien acaba de escribir en la red X: tanto el CNE como el PSUV han entregado las actas al Tribunal Supremo de Justicia. Si la oposición no lo hace es porque están mintiendo y sus actas están falsificadas. El señor Monedero está mintiendo, no ha entregado el PSUV nada, porque no tiene, y el CNE tampoco ha entregado nada al país ni al Tribunal Supremo. Pero el señor Monedero está aquí muy activo, hasta baila en las tarimas. Y el que ha desaparecido es el señor José Luis Rodríguez Zapatero, quien no compartió, estuvo con presidentes del Grupo de Puebla, de observador en Caracas, y de repente desapareció. Pero Rodríguez Zapatero, siempre polémico, pues su sola mención levanta escozor. Vamos un momento a Madrid, donde está el buen amigo Ángel Expósito, de la Linterna de COPE. Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. A ti, ¿cómo estás, César? Buenas tardes, buenos días. Ángel, ¿por qué este peso tan importante para la política doméstica en España, lo que está ocurriendo en Venezuela? Como oíste más o menos la breve relación que hice, que nos lleva desde Cayetana hasta este señor Monedero, pasando por el inefable Zapatero. Vamos a ver por partes. Monedero es una caricatura. Monedero en España es una broma. Monedero en España es absolutamente nadie. No le quisieron ni en su partido de extrema izquierda, no le quisieron, por supuesto, ni en el gobierno, no le quieren en ningún lado. Monedero es una caricatura chavista en un país como España. Dos, Zapatero. Zapatero, eso es una opinión personal, Zapatero es una absoluta vergüenza. No hay calificativo, sinceramente. Lo de Zapatero es sencillamente inenarrable. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica política y democrática, no tiene ninguna razón en un país normal, como debería ser España en un país europeo. Zapatero es presidente del gobierno de España porque los expresidentes siguen teniendo tratamiento de presidente. Y para mí, como periodista y conociendo aquello y habiendo estado en Cúcuta tantas veces en ese puente Simón Bolívar, me parece una absoluta vergüenza considerarme tan español como José Luis Rodríguez Zapatero. Dios, fuerte lo que has dicho. Arturo, lo digo como lo siento, César. Sí, me parece muy bien y te lo agradezco. Arturo Pérez Reverte publicó un tuit recién donde él decía: si yo volviera a ser reportero como antes y no escribiera las tonterías que hago ahora, que vaya usted, qué tonterías tan interesantes y apasionantes, me dedicaría a investigar la relación de Rodríguez Zapatero con Venezuela. ¿Qué tanto hay allí? Algún día la sabremos, César. Es absolutamente, por ahora no se sabe. Yo imagino que los asesores fiscales, y quiero ser elegante y educado, los asesores inmobiliarios, los asesores bancarios de Rodríguez Zapatero sabrán la verdad. Yo no la sé y por lo tanto no puedo acusar y hago lo que Pérez Reverte. Ahí lo dejo. No es normal. No es normal que en un régimen como un narcoestado como el que se ha convertido Venezuela, no es normal que un presidente del gobierno de España, expresidente, pero con tratamiento de presidente todavía, esté haciendo lo que está haciendo con las compañías, con los viajes, con las idas y vueltas, con las amistades. Patético y bochornoso, César. A ver, la de periodistas que han sido expulsados, porque no solo fueron los diputados del PP, también ha sido periodistas expulsados, y el gobierno español no ha dicho nada ni por unos ni por otros. ¿Por qué? Sí, eso tiene una razón muy lógica y tan bochornosa como lo de antes, pero lógica desde el punto de vista del gobierno español actual. Una buena parte
casi un cuarto del actual Consejo de Ministros de España es de Podemos o de los herederos de Podemos. Por lo tanto, son chavistas. Y en la guerra de Ucrania están a favor de Putin, y en el lío y en la catástrofe de Venezuela están a favor de Maduro. Así de fácil. El resto, pues para no romper con el resto de socios del gobierno que son de izquierda, de extrema izquierda o separatistas internos, pues tienen que hacer lo imposible, que es mirar hacia otro lado. Como decimos en España, y que se me entienda la expresión un tanto castiza y madrileña que tú conoces también, Madrid, César, se la cogen con papel de fumar. Es un papel muy finito, muy delicado. Y ahora mismo se están cogiendo el tema de Venezuela con papel de fumar. Porque yo quiero pensar que la mayoría del Consejo de Ministros de España piensa como tú y como yo, pero desde el punto de vista práctico se la cogen con papel de fumar porque no se atreven a decir la verdad de la dictadura. No puede la oposición venezolana, que no es la oposición venezolana, es el país, porque la victoria que obtuvo el señor González Urrutia es abrumadora, ¿no? No pueden contar entonces a la hora de dirimir esta crisis que está en Venezuela. Hay que olvidarse del gobierno español. Hay que olvidarse en un buen porcentaje por cuestiones en clave de política interna, como siempre pasa en este país, pero yo quiero pensar que no pueden olvidarse ni nosotros, la mayoría de la sociedad española, la mayoría de la sociedad canaria, vasca, asturiana, gallega, con tantos vínculos con Venezuela, con tantos apellidos y con tanta historia común, no debemos ni queremos olvidarnos. Una cosa es la política doméstica, la política interna y las componendas de nuestro gobierno, y otra cosa es el corazón y lo que debemos sentir hacia Venezuela. No debemos olvidarnos de la catástrofe humana que está pasando allí, César. Ángel, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido y te agradezco más aún el carácter y el tono de tus palabras. Un abrazo muy fuerte y gracias a vosotros, como siempre, por llamarme. Gracias a ti. Ángel Expósito es el presentador del programa de radio más popular de España, La Linterna en la COPE. Nos habló desde Madrid. 10:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flora Alicia? Bueno, mientras se está dando esa reunión en el Tribunal Supremo de Justicia, quiero recordar algo que en su Twitter puso justamente Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral, donde ponía los capítulos de la ley electoral que son básicos, comprender y compartir como ley y que rigen los procesos electorales. Dice allí el artículo 382 del capítulo 8, que es del boletín final de resultados y del acta de totalización, adjudicación y proclamación. Ese artículo 382 dice: el sistema automatizado de totalización emitirá una hoja complementaria de totalización contentiva de una relación en forma tabulada de los datos registrados en cada una de las actas de escrutinio, tanto para cargos ejecutivos como a cuerpos deliberantes por las modalidades nominal y lista. El artículo 383 dice que el acta de totalización, adjudicación y proclamación debe contener 1. Total de electores y electoras inscritas en el registro electoral. 2. Total de votantes. 3. Total de actas escrutadas. 4. Total de actas faltantes. 5. Total de votos escrutados. 6. Total de votos válidos. 7. Total de votos nulos. 8. Total de votos de las candidatas y candidatos por organización con fines políticos, grupos de electores y electores y por alianza, así como también por iniciativa propia, y finalmente los números de la abstención. Y es en base a estos resultados que se puede generar un acto final para decir y proclamar a un candidato como el electo. Y es con esas actas, con esa suma, que finalmente se hace ese proceso. Ese proceso no se ha dado. Lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia es prácticamente quitarle el poder lo que sería pues el poder electoral, al Consejo Nacional Electoral,
desnudarlo, quitarle todo lo que son sus atribuciones y asumirlas el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual es grave, no solo para el presente, sino para el futuro. Ya. Tienes toda la razón, pero se nos acabó el tiempo. Sí. Así que no hay sorpresa ni nada, ¿eh? Hay que ir corriendo. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y a las 10:58, para variar, Barbarita. Beatles.